Esta obra se desarrolla principalmente en el Valle del Cauca, Colombia. Todo empieza cuando Efraín, siendo muy niño, viaja a Bogotá con la finalidad de estudiar, pues el sueño de su padre era que su hijo sea doctor. Después de 6 años del viaje, Efraín regresa al Valle del Cauca. Toda su familia lo esperaba con ansias en la entrada de la casa y fue entonces cuando vio a María, su prima, una mujer bella y radiante. Quedó muy impresionado al ver de que siempre había estado enamorado de ella y de que cuando eran pequeños vivían juntos. Luego de la cena, María y la hermana de Efraín lo llevaron a su cuarto, el cual habían arreglado con esmero, en especial María, que había recogido flores del río para adornar su cuarto, debido a que estaba enamorada de él. María era hija de Salomón, primo del padre de Efraín, quien se llamaba Anselmo. Tanto él como su primo Salomón eran judíos. Para poder casarse, tuvieron que convertirse en católicos. Es así como se casaron con sus respectivas esposas y producto del matrimonio de Salomón nació María, aunque cuando ella tenía solo 3 años, su madre murió de una enfermedad muy rara. El padre de Efraín lo consoló y le dijo que le diera a la niña para que él la cuide, y como Salomón conocía lo buena que era su esposa, aceptó, ya que sabía que su hija iba a ser criada con amor. Cuando María tenía 9 años, llegó una carta la cual decía que su padre había fallecido. Al día siguiente, después de la llegada de Efraín, su madre le pidió que le enseñase a María y a sus hermanas gramática y geografía. Cuando les daba las clases, María aprendía muy rápido y contemplaba cada libro de texto que estudiaban juntos. Algunas veces, cuando leían novelas, brotaban lágrimas de los ojos de ella y lanzaba suspiros al aire. El padre de Efraín, Anselmo, era un buen patrón y una excelente persona, ya que trataba bien a sus sirvientes. Para muestra de ello, después de 3 días de la llegada de Efraín, un par de sus criados se iban a casar. Él, además de asistir junto con Efraín a la boda, también cubrió los gastos de la misma. Ese mismo día, mientras regresaban de la boda, el papá de Efraín le informa que había decidido mandarlo a Inglaterra para que estudie medicina y que a más tardar debía irse dentro de los próximos 4 meses. A Efraín le gustaba mucho salir a cazar, siempre en compañía de su perro Mayo y su pequeño sirviente Juan Ángel, quien era hijo de una esclava muy estimada llamada Feliciana, debido a que ella había cuidado de Efraín, sus hermanas y de María cuando ellos eran muy pequeños. Cada vez que Efraín salía a cazar, María se quedaba muy preocupada en casa esperando que llegara con bien, y cuando Efraín regresaba, se encontraba con María en diferentes partes de su casa por casualidad. Eran los momentos más felices para ambos, ya que a pesar de vivir en la misma casa, tenían muy poco tiempo para estar juntos. Un día, cuando Efraín llegaba a su casa de sus paseos de costumbre, se encontró con que María estaba muy mal producto de un ataque nervioso. Fue entonces cuando Efraín fue personalmente a buscar al doctor Main para que fuera a ver a María. Enfrentó un largo viaje en la oscura y densa noche pensando solo en su amada. Cuando el doctor la revisó y cuando Efraín salía del cuarto de María, sintió que el ala de un pájaro rozaba su frente. Era un ave negra. Sus padres temían que María haya heredado la enfermedad de su madre, es decir, la epilepsia. En un principio, el doctor descartó esta posibilidad, pero lamentablemente, con el pasar del tiempo, se notó claramente que su enfermedad sí era epilepsia y que moriría en algún tiempo. Al pasar el tiempo, el padre de Efraín le contó que Carlos, un amigo suyo con quien había vivido en Bogotá, tenía intenciones de pretender a María. Esta noticia le afectó mucho ya que él la amaba. María se enteró de esto y ella respondió llorando que no quería ser la esposa de Carlos. Cuando Carlos fue con su padre a pedir la mano de María, ella lo rechazó muy amablemente, tal como le había aconsejado la madre de Efraín. Pasado todo esto, Efraín viajó con su padre para hacer algunos negocios, ya que su padre era un hacendado muy próspero. Este viaje duró alrededor de 15 días. Antes de ir, Efraín y María estaban muy tristes porque se iban a separar. Cuando Efraín iba a regresar con su padre, justo la noche anterior a su regreso, su padre recibió una carta informándole que había perdido mucho dinero, porque uno de sus negocios no había salido como él esperaba. Por este motivo, retrasaron su viaje un día más.
cuando llegaron, todos los esperaban muy entusiasmados, en especial María. Después de unos cuantos días de su llegada, el padre de Efraín enfermó muy gravemente, debido a la situación en que se encontraba de haber perdido mucho dinero. Fue tanta la magnitud de la enfermedad que estuvo al borde de la muerte, pero después de los esmerados cuidados de su familia y del doctor Main, sanó. María y Efraín pensaron que al perder su padre mucho dinero, necesitaría ayuda de Efraín para ayudarlo en sus negocios. Pero lamentablemente, las cosas no sucedieron así. En lugar de eso, el padre de Efraín le dijo que tenía que viajar a Europa. María y Efraín fueron juntos a sembrar unos rosales, que para ella simbolizaban mucho. Para ella, estos rosales eran el significado del amor que Efraín le tenía. Le dijo que mientras estas rosas florecieran, para ella significaría que él aún la seguía amando, pero que si algún día dejarían de florecer, esto significaría que él había dejado de amar, y que además, en las cartas que le mande, siempre habrá pétalos de estas rosas que simbolizan su amor. Llegó el día en el que Efraín tuvo que viajar. Cuando llegó a Inglaterra, María se encontraba muy grave y que su último deseo era verlo por última vez. Al enterarse de esto, se regresó de inmediato, pero demoró mucho en llegar. Cuando llegó al Valle del Cauca, ya era muy tarde. María ya había fallecido hace algunas semanas y esto le había dejado algunos encargos con su hermana Emma. Le dejó sus trenzas envueltas en su mandil azul en un cofre. Emma, tal como María se lo pidió antes de morir, se lo entregó. Pasados algunos meses de la muerte de María, Efraín, antes de regresar a Europa, fue a verla a su tumba. Cuando se estaba retirando, apareció nuevamente el ave negra con su graznido parándose en la tumba de María. Efraín se aparta del lugar.